Buenas noches, estimados hermanos y amigos en la común fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias le damos a nuestro buen Dios por permitirnos estar ya en estos estudios de la radio Tu Encuentro. Nos presentamos para aquellos que en estos momentos están siguiendo esta programación a través de el internet, a través de las redes sociales. Nos presentamos. Somos el dúo Jonas Fran, que tenemos por algunos años ya programa aquí en la radio Tu Encuentro, y muchos nos agregan el dúo Jonas Fran con el programa Solfeos y Alabanzas al Señor. Antecedentes técnicos, títulos al respecto, no tenemos para exhibir, no tenemos para justificarnos. Solamente podemos decir la realidad, porque estamos llamados en Cristo Jesús a hablar verdad. Y la verdad es que por la misericordia de Dios nos sentimos honrados de ser hijos de la promesa. La promesa de Dios es para los fieles. Sé fiel tú, solamente fiel. La palabra fiel significa comprometido. Y el Señor honra a los fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A ese nivel de amplitud es el resultado del hombre fiel. Y también, en el caso de los que son fieles al Señor, terminan la carrera, son acreedores al premio, al galardón, toda competencia, al ganador, al que llega a la meta, en especial las carreras de antaño, las carreras de atletismo. Todos se esforzaban por llegar a la meta en primer lugar para alcanzar el premio. En el caso del Evangelio, los que entramos en esta nueva senda para correr esta carrera que lleva al reino de los cielos, tiene una gran diferencia con las carreras humanas. Aquí, el que llega a la meta recibe premio. Muchos ya llegaron a la meta desde muchos años, muchos siglos atrás. 2000 y tantos años han transcurrido desde la era cristiana y desde los primeros apóstoles, de los primeros discípulos. Ya no están en el escenario de esta vida y allí se cumple el propósito divino. Llegaron a la meta, llegaron al lugar donde el Señor dijo que iba a preparar el lugar, porque quiere que donde Él esté, sus servidores fieles también estén con Él. Independiente si vamos sumándonos a los que llegaron ya desde muchos siglos atrás, desde muchos años atrás, han ido llegando a la meta, pero todos vamos con una esperanza de recibir un premio, de recibir un galardón. Entonces, Dios premia la fidelidad. Vuelvo a tocar este puntito desde el inicio. La fidelidad de algunos hombres, de algunas familias, se ha traducido en bendición también para los herederos, para los descendientes. Llámense hijos, llámense nietos, bisnietos, tataranietos y todos los calificativos para los descendientes de un varón o una dama que entregó su vida a Cristo. Dios premia su memoria. Dios honra su nombre, su apellido, a través de hijos, a través de nietos, tataranietos que siguen las huellas del Maestro. Y bienaventurado, dice el Señor, aquellos siervos cuando su Señor venga, los halle haciendo así, esparciendo la semilla, sembrando la palabra, alentando al de poco ánimo, sosteniendo al que no tiene fuerza en ocasiones para que no caiga, y así llegaremos un día a la gloria. Recuerdo una de las competencias que como niños podíamos practicar en aquellos tiempos, era como ejercitarnos para ayudar a hacer una carrera. Aquel que pudiera estar lesionado de un pie, por ejemplo, nos enseñaban
a unir los pies dos compañeros de carrera. Y entonces íbamos usando las extremidades exteriores de cada uno, y de las dos piernas que se amarraban, se unían ahí, se hacía una sola. Entonces así se trataba de ayudar imaginariamente a alguien que tenía problema en una pierna para caminar, y así podía correr también. Entonces la palabra del Señor nos recomienda a sostener a los débiles, a alentar a los de poco ánimo, a dar buenas nuevas de salvación, a cantar, y que cuando cantemos al Señor lo hagamos con alegría, con gozo. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Es una recomendación incluso bíblica, porque hay un gran siervo de Dios, David, que él se especializó como niño en preparar instrumentos musicales para alabar a Dios, a este Dios que ofrece salvación y esperanza de vida eterna a los que creen en Él. Entonces, mediante la ayuda del Señor, vamos a tratar de cantar esta alabanza. Tenemos un calificativo, ya le decía, de solfeos y alabanza al Señor, pero no somos profesionales, no dictamos cátedra de solfeo, de técnicas musicales, solamente tratamos de embellecer las alabanzas que el Señor nos inspira a cantar, y tratamos de que sean lo mejor posible para el Señor. Deseamos que nuestro cántico, tal vez para alguien técnico que nos pueda calificar, va a decir, son tan mediocres, pero para el Señor tratamos de dar lo mejor, hacer la mejor alabanza para Él. Vamos entonces con este hermoso tema, que usted a lo mejor lo sabe, lo ha escuchado por grupos numerosos, pero aquí vamos con la ayuda del Señor. Así es, confirmado con esta alabanza, que tiene su base también en uno de los salmos bíblicos, donde el Señor a ninguno dejará por alto el trabajo de amor, el trabajo de bien, la obra de amor, el preocuparse por extender el reino de los cielos
predicando, alentando a aquel que está cansado, desalentado, afligido por diversas pruebas. El Dios de los cielos, ante todos los humanos, se presenta como el gran ejemplo de amor, de lealtad, de cumplimiento a sus promesas. Entonces, a tal grado llega el amor de Dios que a su pueblo, dice la segunda estrofa, su pueblo lo salvará Él. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Dios. En el tiempo antiguo, Dios quiso estrechar lazos con los herederos de Abraham, el padre de la fe. Luego vinieron, llamándose sus descendientes, los israelitas, porque venían de los lomos, descendientes de un varón servidor de Dios, de los renuevos de Abraham, llamado Jacob, y al cual Dios le cambió nombre y dijo: Israel será llamado. Entonces, de allí empieza a tomar parte el pueblo de Dios llamado Israel. Israel sigue siendo, entre todas las naciones, dice la palabra de Dios, mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra. A través de Israel, Dios gobernará el mundo en el tiempo del gran milenio. Dios va a gobernar desde Israel el mundo a través de Jesucristo y todos los servidores. Entonces, con justa razón, el creador de esta alabanza llega a apropiarse de este calificativo. Ya no somos de linaje de israelita, no somos descendientes en cuanto a la carne de israelita, pero somos pueblo de Dios, heredero de su reino, porque Él dio esta autoridad, dio esta atribución, dejó esta facultad. A los que creen en su nombre, les dio esta potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios asumimos esta condición, somos coherederos con el Hijo principal, el Hijo mayor, Cristo el Señor. Él que habitaba desde la eternidad con el Padre hasta la eternidad, sigue siendo el primogénito de todo lo creado. Entonces, cuando tomamos categoría de hijo de Dios, venimos a ser coherederos con Cristo, porque todo lo que el Padre tiene está para que lo disfrute el Hijo, el heredero. Y este Hijo, heredero de todo lo que Dios ha creado, ha compartido su herencia con todos los que creen en este Dios maravilloso. Y dice Él en su palabra que a los que creen en su nombre le ha dado esta facultad, esta autoridad también de hacerse llamar hijo de Dios. Y si hijos somos en esta categoría, somos también herederos del reino de los cielos. Y Jesús no fue mezquino, Él fue generoso. Al decir ese antecedente para los primeros cristianos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué lindo testimonio, qué lindo antecedente daba el mismo Hijo de Dios, porque Él nació. Los humanos recuerdan el nacimiento de Jesús, dicen el Hijo de Dios, que nació y se sabe quién era su madre, quién era su padre. Su madre, una virgen de Nazaret, la mujer, la hilandera, su padre, el carpintero de Nazaret. Y con eso dan antecedente de lo terreno que eran los padres de Jesús, de ese niño que nació en Belén de Judea. Estamos a pocos días de que se celebre Navidad, el natalicio, se recuerda el natalicio, el nacimiento del Señor. Pero ese niño que algunos tratan de allí centrar la visión en Él, en un humilde portal, en un
pesebre muy inapropiado para un recién nacido, falto de abrigo para una madre que daba a luz, para un recién nacido no había una cuna, no había frazada, no había un chalcito para él. Pero allí nació entre los humildes, como le gustó a él relacionarse, a los pobres, a los humildes, a los necesitados, trajo esta buena nueva de salvación. Ahora nos ha elevado de categoría. Por eso dice el autor de la alabanza en la tercera estrofa, su pueblo somos ahora. A este pueblo él salvará, a sus ovejas como buen pastor. Él está atento y vigilante, dice la estrofa, ninguna de ellas faltará si fuere fiel a su Señor, al gran Señor, a este Señor que le ha sido dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese a Dios su pecado, porque Él es el único que tiene esta atribución de perdonar pecado y perdonarlos para siempre. A nosotros los humanos se nos ha enseñado por la palabra de Dios también a perdonar al prójimo. Cuando el Señor enseñó esto a algunos de sus discípulos, Señor, ¿y quién es mi prójimo?, le dijo ese servidor a Jesús. Entendiendo Jesús la pregunta, entendió que todo aquel que se relaciona con uno es su prójimo. Y le dijo, ¿y cuántas veces perdonaré a mi prójimo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7 veces acaso? Tendré que tener paciencia para perdonar. Y no te digo solamente 7 veces, le dijo el Señor. Te digo aún más, aún 70 veces 7. Si era necesario llegar a ese número, estamos llamados a perdonar. Porque así como Cristo nos perdonó a nosotros nuestros muchos pecados, también nosotros debemos revestirnos de ese mismo ánimo perdonador. ¿Cuántas veces hay personas que lo pregonan por la prensa, por la radio, por las redes sociales? Fulano se tal, el patrón que tuve me estafó, el vecino me estafó, se fue con mi plata, me clonaron la tarjeta del banco y sacaron mi plata, me robaron. Yo nunca perdonaré a los tales que me hicieron tremendo daño. Y el Señor dejó la enseñanza. Así como Él perdonó incluso a aquel que, estando en la cruz moribundo, igual que el Señor cuando fue Él crucificado y ya estaba entregando su soplo de vida al Padre, allí moría junto a él un par de malhechores en cruz al lado de la del Maestro. Y entre aquellos que morían, causante y con justificada razón, en una vergonzosa cruz, uno de esos ladrones, uno de esos malhechores, entiende que estaba al lado de Jesús, el Salvador del mundo, el que no hace acepción de persona, el que perdona los pecados, aún en la situación más extrema y más vergonzosa que se haya vivido. Cuando se arrepiente de corazón el hombre o la mujer, a través de Jesucristo se recibe el perdón perfecto, el perdón que es como pasaporte para entrar a la comunión con el Padre, porque toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y en la tierra. Toda autoridad y en la tierra incluso para perdonar pecado. Y es tan grande el poder del Señor que incluso no solamente perdonó a los que estaban en vida, también levantó de la sepultura, sacó del sepulcro a algunos, como a Lázaro, después de 4 días de estar sepultado. Él se interiorizó de esto y dijo, vamos a ver dónde lo sepultaste, dónde lo pusiste, le dice a sus hermanas. Y cuando llega a la sepultura, allí a la voz del Señor, ese muerto de 4 días,
Ya estaba su cuerpo, de acuerdo a las prácticas antiguas, vendado, amarrado, perfumado, como hacían las prácticas en esos tiempos. Y el Señor da una sola frase: Lázaro, ven fuera. Y al instante el soplo de vida entró en ese varón que ya 4 días estaba muerto. Y ahora sale de esa sepultura atendiendo a la voz del Padre, del autor y consumador de la vida y de la fe. Y luego viene ahora el soplo de vida, viene la renovada fuerza y se alegran ambos de encontrarse ahora en vida. Entonces a Jesús se le ha dado toda esta autoridad para perdonar pecados, para dar vida incluso a los muertos. Por eso que dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y el que cree en el Señor Jesucristo, dice otro verso, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí clasifican todos los que ya murieron. Ya decía hace un momento, pasaron nuestros padres, pasaron nuestros abuelos por este mundo, nuestros tatarabuelos que sirvieron a Dios, y la semilla de su evangelio, sembrada en nuestros corazones de niños, también germinó. Y en estos tiempos no tenemos necesidad de que alguien nos esté diciendo: vamos a la iglesia, vamos a predicar, vamos a cantar a la radio, vamos a hablar del amor del Señor a través de las redes, de internet, de las redes sociales. Comuniquemos buenas nuevas de salvación. No tenemos a alguien que nos está amenazando con un chicote, de que si no hacemos esto nos va a castigar. Ahora, la semilla que germinó en nuestro corazón nos ha hecho dar fruto, y podemos decir ahora, después de algunos años, somos el dúo Jonafrán. ¿Por qué? Porque Dios permitió que jóvenes, pasaditos de 20 años, nos uniéramos en matrimonio con mi esposa, y ya no somos yugo desigual, somos un yugo igualitario, que tratamos de sumarnos en un propósito de servicio y agrado al Dios de los cielos. Desde niños en la iglesia empezamos a cantar en el coro de niños, después en el coro juvenil, en el coro adulto, y ahora ya el Señor nos ha dado esta bendición de, a través de la radio Tu Encuentro, hacer estos comentarios bíblicos, dar testimonio de la grandeza y del amor del Señor, predicar la palabra del Señor también. Y de esta manera el amor del Señor va reflejándose incluso para aquellos que, habiendo tenido el conocimiento de Él, como lo recibimos nosotros desde niños, y se han apartado, porque es más fácil apartarse del camino del Señor, porque este camino, algunos ya se lo dijeron a Jesús: dura es esta palabra, tanta restricción, tantas cosas que hay que cumplir, ¿y quién podrá hacerla? Le reclamaron al Señor, y Él le dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, para llegar a los cielos hay que ser valiente, hay que atreverse a renunciar al mundo, al demonio y la carne, y no todos lo logran. Es más fácil irse con los amigos a una invitación de fiesta, a ir a celebrar el ascenso o un día festivo por cualquier circunstancia, o porque ganó el equipo de fútbol, o porque ganó un título, vamos a celebrarlo, y nadie encuentra otra mejor fórmula entre aquellos que viven sin temor a Dios que ir a embriagarse, que ir a beber, que ir a un salón de baile, que a conocer niñas, o viceversa, las niñas a conocer varones, y que le hagan un show, que le hagan un espectáculo para pasarlo bien. Y así se pierden del sendero o del camino, que entre tantos caminos que hay en el mundo, el camino del Señor, dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por este camino que vino a trazar el Señor. Y el Señor dio la característica de este camino que lleva a los cielos. Dijo que angosto es el camino que lleva a la vida.
o angosto es el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, ampliando el concepto. Angosto es el camino. Y además dijo que la puerta es más estrecha todavía. Entonces, a los cielos no se puede entrar con carga de pecado, de vicio, con haber llevado una vida desordenada. Hay que irse limpiando. Entonces, muchos han quedado en el camino y en las postrimerías ya de su vida, a los finales de sus días, muchas veces, habiendo vivido muertos, dice la palabra de Dios, los que están en delito, en vicio, en pecado, es como no vivir. Estando en vida, como que no vive la persona, porque llevado por el vicio, llevado por los amigos, se aleja de sus familiares por ir con los amigos en práctica desordenada, si se quiere. Pero cuando llega el momento de que los dolores, de que el llamado de la muerte se hace sentir en la persona, se acuerda que en algún tiempo le recomendaron a Jesús como Salvador del mundo, y ahí muchos en esa cercanía a la muerte, como lo fuera aquel ladrón crucificado junto al Señor, le dicen: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, perdóname. Y así como libró con vida eterna, fue a los cielos, ese ladrón moribundo en la cruz junto al Señor. El Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, el lugar donde iban todos los temerosos de Dios, los que aceptaban a Dios y su plan de salvación, iban al lugar llamado el paraíso. Así muchos redimidos ya están en ese lugar de descanso, esperando el día que el Señor venga con ellos para que tomen su cuerpo físico que ya le espera en la sepultura, para luego transformarse en seres vivos, visibles para todos. El amor de Dios es grande y manifiesto. A lo mejor usted es parte de las 99 ovejas que el Señor las considera como hijos, pero a veces hay una sola que anda lejos. Y por esa que anda lejos, la palabra del Señor nos dice en San Juan 19 con respecto a lo que hace Él por la oveja perdida.
Así es el propósito divino. Así Jesús llega a considerarnos ahora a los creyentes en Él como ovejas de su redil, como oveja de su rebaño, de que el Señor también saca a sus ovejas a lugares de delicados pastos para hacerlos descansar. Y de esta manera Él siempre está preocupado, como el buen pastor lo dice en San Juan capítulo 10, verso 9, que es lo que me ha inspirado a tener el pensamiento, el comentario centrado en esto, en el amor de Cristo el Señor, para hacernos formar parte de su familia, para hacernos coherederos con Él de todo lo que el Padre tiene para su Hijo. Él lo comparte con nosotros y vino a ofrecer esperanza de vida eterna. Entonces, ¿cómo tomamos categoría ante el Señor en estos tiempos que aún Él está en los cielos preparando lugar, está junto al trono del Padre, intercediendo en todo horario por cada pecador que se rinde, que pide perdón a Dios a través de Jesucristo? Él, como abogado, está intercediendo ante Dios el Padre por el perdón para ese que reconoce condición de pecador. ¿Y qué más decir de aquel que está pidiendo ante el Padre la medicina necesaria para que su salud sea restaurada? También podemos garantizar que Jesús dijo Él: hijitos, hasta ahora nada me habéis pedido. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, si hay algún enfermo en esta hora que nos está escuchando o nos está viendo a través de la internet, a través de las redes sociales, si hay alguno que está enfermo, la puerta está abierta. Jesús dice: hijitos míos, hasta ahora nada me habéis pedido. Tome categoría de hijo, hermano, amiga, hermana en la fe. Tú que has abandonado la fila de los que se congregan, de los que van a predicar el Evangelio, no nos interesa la razón por la cual te has alejado de la iglesia, de la congregación, donde en algún tiempo has servido a Dios. Pero Cristo vive, Cristo está donde quiera que hayan 2 o 3 que se congreguen en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Entonces busque una iglesia, busque una casa de Dios. No importa que no sea la más lujosa, no importa que sea una casa de Dios que está en un barrio pobre, peligroso, dicen algunos. Ese barrio, ese lugar, no vayan para esos lados solos y asustan. Pero allí en esos lugares peligrosos, Dios tiene también servidores y Dios hace milagros a través de esos servidores. Dice que la oración de fe, en el caso de los servidores de Dios, en favor de un afligido, en favor de un enfermo, dice que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere comido o bebido cosas mortíferas, ese que está agonizando, si cree en el Señor Jesús y los intercesores, los intermediarios, los que colaboran con su oración para llevarnos a Dios el Padre a través de Jesucristo, si esos servidores de Dios interceden por ese enfermo va a recibir salud, va a recibir medicina y va luego a tener una razón sobrada y poderosa para decir: yo soy un renovado por el Señor. Él me dio vida cuando estaba ya a punto de, con la enfermedad, abandonar el escenario de esta tierra, irme de este mundo, pero Cristo sanó. Entonces busque la iglesia, el amor de Dios. Dice Él: hasta ahora nada me habéis pedido. Entonces dice: yo soy el buen pastor. Dice el capítulo 10 en el verso 14: y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermano, amigo, si ya usted es un heredero, ya que es descendiente de un abuelo,
abuelo, de un tatarabuelo que fue cristiano, está en la promesa. Y haré misericordia hasta la tercera y cuarta generación de los que me temen, de los que me adoran, de los que me sirven. El Señor sigue extendiendo su misericordia por la fidelidad de un padre, de un abuelo. Nosotros, como matrimonio, ahora llamado dúo Jonafrán, damos este testimonio en todo lugar. Somos hijos de padres cristianos. Como niños llegamos a la iglesia y el Señor se manifestó a nuestras vidas, nos dio testimonio de salvación, nos ha sanado. Como todos los mortales, hemos tenido que ir a los hospitales casi en calidad de moribundos. Pero de allí el Señor nos ha levantado, ha tomado el médico, el especialista, el que atinó con la inyección, con la medicina, el que puso el suero, el oxígeno justo en el minuto preciso. Y nos hizo reaccionar y volver a la vida. Entonces dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, yo he venido para que tengáis vida, dijo el Señor, y la tengáis en gran abundancia. Yo he venido, para eso vino el Señor, y dijo, yo soy el camino, soy la verdad, y soy la vida. Él al que quiere le da vida y al que quiere se la quita también, porque la vida nuestra pertenece a Dios y Él, Hijo, tiene toda la autoridad. El Padre ha legado su autoridad al Hijo. Él tiene facultades, atribuciones para perdonar pecados, para incorporar al reino de los cielos. A quien se arrepiente de veras, Él lo admite como su hijo. Entonces dice, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Como sabe Jesús que Dios es un Padre misericordioso y perdonador, Jesús garantiza de como el Padre le ama, Él también ama a aquellos que se arrepienten. Entonces dice que Él tiene también otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y el principal pastor es Cristo el Señor. Cada iglesia es un rebaño pequeñito. En la población, en la comuna, es una iglesia, es un rebaño que está a cargo de un pastor, de un servidor de Dios, llamado pastor, llamado diácono, llamado obispo. Ese pastor está velando también porque esa oveja reciba buen alimento, buena enseñanza de la palabra de Dios, no se pierda, y cuando deja de asistir a los cultos, ese pastor, ese encargado de esa congregación está preocupado. No vino la familia, no vino el hermano, no vino esta viejita que viene de tal calle, de tal población, ¿qué habrá pasado? Y luego encomienda a alguien, vayan a visitar, vayan a saber qué pasa con ella. Siguiendo el ejemplo del buen pastor, que el buen pastor llegó a dar la vida para que muchas ovejas tengan vida y vida eterna. Entonces el Señor ahora tiene estos pequeños rebaños en las comunas, en las poblaciones. Ya otras veces lo hemos dicho, se le ha hecho difícil llegar a la congregación de antes. Aquí en la radio Tu Encuentro, por aquí en el paradero 19 Santa Rosa al Oriente, aquí pasadito de las Industrias, tenemos un lindo templo, una casa de Dios. Venga a conocer, hay un valiente servidor de Dios, un pastor, unos colaboradores que con el frío reciente del invierno, con las lluvias del invierno que fueron abundantes, ahí estaban elevando cultos de adoración y alabanzas a Dios. Y en los días de calor, con exceso de calor, igual han estado enseñando palabras, cantando alabanzas a Dios. Entonces, el Dios de los cielos quiere que nosotros, a través de Él,
demos este testimonio, le motivemos a usted, mi hermano, mi hermana, que se ha quedado en el camino, que se ha salido del redil, del rebaño en que en algún tiempo fue un gran servidor de Dios, el buen pastor, este que ha dado su vida por las ovejas, le sigue llamando al redil, le sigue invitando para que usted también vuelva a comer buenos pastos, aguas puras y cristalinas, y junto a este Padre Celestial un día tengamos la opción de llegar guiados por este buen pastor a la gloria. Dios les bendiga. La motivación que nos da la alabanza al Señor está también para que digamos a este buen Dios merece que le demos toda honra, le demos toda alabanza, porque su amor infinito es incomparable. Dice una de las estrofas, ¿qué lengua dirá? Y a quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar. 1000 himnos alaben su nombre sin par. A este buen Dios, a este Padre Celestial, a este buen pastor, le cantamos para ir ya finalizando el programa este lindo canto para él.